¿Se fijan, Sí. colega? Sí. Qué importante que vuestro colegio tenga a la colega Patricia haciendo, qué sé yo, el ramo de Mapudungun. Es que miren, en unos 12 años más, todas las aulas del país se van a llenar con el idioma, porque va a ser necesario. No porque queramos nosotros, sino porque la energía del Chau lo quiere. Él lo quiere. Él quiere Así es. que la sociedad aprenda. Cuando nosotros estamos en concierto con Gastón, que él lo puede ratificar, cuando estamos en un concierto es un silencio sepulcral y todo el mundo atento a la letra, porque vamos transmitiendo códigos, una vibración que es celestial, que es espiritual. No es el canto para hacernos famosos, no. Yo llevo 45 años cantando este canto no por ser famosa, ahora me conoce más la gente, pero ha sido un trabajo de hormiga para mis estudiantes. Y de mis estudiantes, entonces los profesores deben de rescatar esto, por los valores, el respeto a los mayores. Fíjense que el otro día fui invitada también a un encuentro de médicos y ahí me comentaban de que ellos investigaron de que en los asilos de ancianos no hay abuelos mapuche, porque en las comunidades el abuelo mapuche es el libro, se respeta, uno se cuida. Y nuestros abuelos mapuche, ¿cuántos duran 100? Mi abuela murió como 108. Mire la canción Maura por el vuestro que le hice, que la señora Maura murió de 120 años. Y eso no está en los libros. ¿Se dan cuenta? Pero los niños, los descendientes, todos aprendieron de ella. Usted lo visualiza. Ese código tiene que saberlo la humanidad. Lo visualiza más como una misión que algo que se vaya así espontáneamente. El mapuche de verdad. Yo lo digo muy humilde, porque de verdad es una cultura de códigos que son incomparables. No tiene reyes, no tiene esclavos, no tiene lacayos. Monoteísta, creyó siempre en un solo Dios, el Chauguenechén, Padre, Dios y dueño del universo de la gente. No tuvimos cruces, no crucificamos a nadie, pero amamos y respetamos a Dios sobre todas las cosas, porque sabemos que es el todo, que ese pajarito que deambula y que lo escuchamos con tanta ternura en la calle o en el campo, en alguna ciudad urbana, ese pajarito nos transmite algo, y el mapuche lo sabe. Mi pueblo mapuche lo sabe. Yo trabajo hasta el día de hoy en una comunidad y converso este tema con mis niños, con mis alumnos. Eso no se tiene que terminar nunca. Y ustedes como educadores tienen que estudiar más esa parte. De verdad. Muchas gracias. Esa es mi pasión. Bien. Natalia, agregando un poco a lo que dijo Nancy, ¿cuál sería el rol del colegio, de la escuela en este caso, ya en esa difusión o en esa valoración de la cultura mapuche? A ver, ¿me escuchan bien, cierto? Sí. Sí. Ya, bueno, considero yo que en realidad la escuela es fundamental en este caso, ya no solamente para los niños mapuche, sino también para los niños no mapuche. ¿Y por qué? Porque en realidad incorporar la asignatura, ya sea la asignatura de lengua indígena o bien incorporar conocimientos, saberes mapuche, permite por un lado que los niños mapuche fortalezcan su identidad cultural, es decir, se sientan orgullosos de ser mapuche, pero por otro lado también, en el caso de los niños que no son mapuche, también ellos puedan conocer esta cultura, valorarla y respetarla, porque solamente si yo conozco algo, ¿cierto?, que yo no tengo conocimiento, yo la voy a valorar, ¿cierto?, y voy a favorecer relaciones interculturales. Entonces no nos podemos olvidar que la educación intercultural busca, por un lado, construir relaciones interculturales, pero por otro lado también a la mejora de la calidad de la educación, es decir, cómo los niños aprenden, ¿cierto?, a partir de los conocimientos previos que ellos ya tienen y cómo estos conocimientos son significativos y es decir, perduran a través del tiempo. Entonces sí, eso sería. O sea, pero el rol del colegio, ¿tú dirías que ha sido más efectivo desde ese punto de vista?
A ver, ¿Avanzado al respecto, los perdón? últimos años, sí, mira, yo diría que sí, cuando se incorpora la asignatura de lengua indígena en la escuela. Ya, ya. A pesar de que de repente hay un cierto rechazo, temor, yo diría que es fundamental cuando se incorpora la asignatura para que se produzca el diálogo de saberes entre lo que el niño ya sabe con los saberes mapuche. Ok, ok. Hay una integración finalmente. Bien, vamos con el segundo tema que nos gustaría que conversemos y tiene que ver con, en el caso de los colegios específicamente, y acá tenemos una visión desde el punto de vista del apoderado, desde el punto de vista de los profesores y desde el punto de vista también cultural. ¿Cuál o qué representa finalmente el colegio y cuáles serían las estrategias o acciones que un colegio que no necesariamente tiene un ramo de lengua indígena puede tomar para rescatar y valorar los códigos mapuches? ¿Y a qué me refiero con estos códigos mapuches? Por ejemplo, la valoración por la persona mayor, el respeto por la naturaleza, ¿ya? ¿Cómo finalmente un colegio sin tener asignatura indígena, insisto, necesariamente puede valorar y puede tomar en cuenta estos códigos mapuches? Comenzamos contigo, Natalia, ¿puede ser? Para que nos des tu impresión al Bueno, respecto. Podría ya, hacer un primero comentario nada más, es solo importante un contar comentario. con la asignatura de lengua indígena. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, lo que pasa es que quisiéramos pedir una cosa. Cuando no intervengamos o no tengamos que hablar, tratar de apagar el micrófono o el sonido, porque si no afectamos a la persona que está hablando. Entonces, a la señora Patricia le pediría que si pudiera, cuando ella hable, poder accionar su audio y cuando no, silenciarlo para que no afectemos el audio de la persona que está hablando igual. ¿Ya? Eso más que nada. Disculpe, Natalia. Sigan. Ya. Bueno, como decía, yo sé que el colegio en realidad no cuenta con la incorporación de la asignatura, ya lo que me parece que sería fundamental, quizá en un año más contar con la asignatura de lengua indígena. Como es el caso que no se cuenta con esta asignatura, hay diversas acciones que se pueden hacer para valorar el conocimiento cultural mapuche. Entre las acciones, por una parte, es la contextualización de contenido. ¿Qué quiere decir esto? Cómo un profesor o profesora es capaz de vincular los saberes mapuches con los contenidos que nos exige el currículum escolar. Dando un ejemplo, por ejemplo, los cuyín, ya los cuyín se refiere a los animales. ¿Cómo nosotros somos capaces como profesores de enseñarle a los niños y niñas de los cuyín, de los animales, del conocimiento cultural mapuche que existe en torno a los cuyín y vincularlo con otra asignatura que puede ser ciencias naturales, matemáticas? Entonces, eso por un lado, ¿ya? Eso es fundamental, la contextualización de contenidos. Y por otro lado también tiene que ver con la realización de actividades culturales donde los niños puedan aprender de la cultura mapuche, ¿ya? Puede ser en este sentido Mapuche Aucantún, que se refiere a juegos tradicionales mapuche, tal vez realizar jornadas donde los niños conozcan los juegos, aprendan a jugar esto, ya se empapen, porque solamente si un niño lo realiza, ¿cierto? Va a aprender y va a ser significativo. Entonces, por un lado, hacer jornada de juego mapuche o mapuche aucantún, talleres de comida mapuche, mapuche y yael, trafquintu, que es fundamental la realización de trafquintu. ¿Qué es el trafquintu? El trafquintu es una actividad de intercambio de saberes y conocimientos, donde los niños pueden intercambiar diversos objetos de acuerdo al contexto en el que se encuentran, como en el caso del Colegio San Bernardo, que es un colegio del sector urbano, ¿cierto? Los niños perfectamente podrían intercambiar cosas de ellos, por ejemplo, juguetes que a lo mejor estén en buen estado y los quieran intercambiar, libros o objetos que sean significativos para ellos. Entonces, si bien por un lado es fundamental la incorporación de la asignatura, por otro lado, también se pueden desarrollar a cabo algunas prácticas que permitan que los niños y niñas conozcan de la cultura mapuche.
Quizás aportando un poquitito a lo que está diciendo Natalia. Nosotros el año pasado hicimos un encuentro con estudiantes del sector de Cunco Chico, en el cual los octavos organizamos un trasquinto, ¿ya? A propósito de lo que decía Natalia, en donde los estudiantes llevaron elementos de sus casas y fuimos hasta el colegio San Francisco de Cunco Chico, y se juntaron los 2 octavos, uno de cada colegio, y comenzaron, ¿cierto?, a mostrar sus cosas. Pusieron una manta muy grande en el centro de la sala y comenzaron a dejar sus cosas ahí al frente, y cada uno de repente empezó a mirar y todos iban intercambiando, ¿cierto? O a alguien le gustaba un lápiz, de pronto había un cuaderno, de pronto hubo un libro que llevaron los niños. Hubo una estudiante de la escuela de Cunco Chico que llevó, por ejemplo, una bolsa con hojas medicinales, con plantas medicinales, que a varios niños les interesó y se llevaron a sus casas. A propósito de lo que decía ella, creo que esas son como formas en las cuales se puede ir asegurando estos códigos de los que hablaba Nancy, de estas formas un poco de actuar, de desenvolverse como persona, y que estos códigos que son siempre importantes de tenerlos presentes. Es importante el hecho de poder rescatar también actitudes o actividades con respecto al quehacer de los estudiantes, el valorar, por ejemplo, como decía Nancy, la gente antigua, el consejo, la historia, el saber escuchar. De repente a muchos de nosotros nos cuesta el saber escuchar. Queremos como decir siempre, pero no nos cuesta de pronto parar y poder escuchar al otro para saber qué me puede aportar o qué me puede decir. Esos son códigos que, a pesar de que la asignatura de lengua indígena no esté presente, por decirlo así, pero sí hay muchas actividades, muchas cosas que se pueden ir desarrollando para fomentar quizás estos códigos, que se pueden trabajar también en distintas áreas. Sí, eso. Es verdad. Sí. Hernán, Dígame. Para complementar un poco esto también, yo siento que como el rol de profesores, nosotros tenemos que hacernos cargo de la diversidad en nuestras aulas y de una u otra forma dar espacio. Hay muchas cosas que están dadas y realizadas en forma natural en la vivencia del pueblo mapuche y que nosotros muchas veces las tomamos como valores que no tienen un significado, y sin embargo en la familia mapuche se marcan positivamente y de gran forma. La unidad, el amor, la familia, el respeto, que son cosas que se viven permanentemente. Y de una u otra forma nosotros como colegio tenemos que dar estos espacios, porque si no, lamentablemente, aunque esto suene un poco político, hay un tema hegemónico de la cultura dominante. Por lo tanto, aquí es muy importante que se den estos espacios y se respeten y se multipliquen. Y de esa forma generar un equilibrio en este trabajo intercultural que se quiere hacer. Así es. Y en ese sentido, don Tomás, ¿cómo visualiza usted al colegio desde el punto de vista de este énfasis que se pretende dar, que se quiere dar? Efectivamente, todas estas actividades, y yo siento que no tienen que estar necesariamente localizadas en un contexto, una celebración de algo, sino que tienen que ser sistemáticas y dadas en el tiempo, como decía la profesora Natalia. Es decir, una forma estructurada desde los objetivos de aprendizaje, enlazado con estas cosas que están ahí, que las tenemos y que son muy potentes desde el punto de vista de realizarlas en forma permanente, y no trabajarlas solamente con un contexto simplemente como celebración, que a veces se hace hasta un tema folclórico y para cumplir con una estructura de una exigencia, y no desde la realidad y desde la vivencia, que yo creo que es lo más importante. Sí, adelante. Sí, Nancy, diga. Adelante. Si querías comentar algo, ¿no se parecía? Sí, quería comentar algo. Que, por ejemplo, en el colegio donde trabajo, nosotros, es un colegio que queda en la comunidad de Chihuimpilli. Hay niños que son chilenos también y mapuches. Por ejemplo, tomamos una idea que yo traje de una de las enseñanzas que pude captar en Alemania.
porque cuando estuve viviendo un tiempo en Alemania, entonces yo fui invitada a varios colegios a participar y mostrar mi música en el sentido étnico, en lo que son los instrumentos originarios. Y daba mis ponencias y fui observando. Por ejemplo, me llamó la atención un día el colegio, el jefe de UTP llamó a todos los profesores y les dijo, mire, vamos a poner 10 conceptos de palabras y los alumnos tienen que elegir cuál es lo que más les interesa. ¿Y saben ustedes lo que eligieron? Pingüino. De pre-kinder hasta cuarto medio. La gran mayoría pingüino les llamaba la atención los pingüinos. Y los profesores, el jefe de UTP le comenzó a decir, mira, en este lugar hay esta información de pingüinos, les pasaron libros, se prepararon una planificación transversal, todos los cursos completos, y durante 1 mes o 2 meses trabajaron sobre eso. La profesora de arte haciendo los pingüinos, el profesor de matemáticas hablando de cuánto el pingüino demoraba en llegar en el invierno a juntarse cuando comienzan a cohesionarse y a multiplicarse, o cómo la mamá viaja cantidad de tiempo y vuelve en un tiempo determinado en matemáticas, en la historia, lo que es el pingüino, etcétera. Hoy, pero de verdad maravilloso. Es lo que nosotros nos hacemos como educación, porque en nuestras mallas curriculares se le da importancia absoluta a las matemáticas, a la ciencia y historia, etcétera, y el resto queda volando. Pero, por ejemplo, me fijaba yo que un niño, había en una sala hasta una apoderada, claro que pagada por el Estado. Y saben ustedes que esta apoderada apoyaba el curso. Todos los niños traían harina cruda en una clase de matemáticas. Hacían un pan grande, lo partían entre todos y decían, mira, este es un cuarto, este es un octavo, este bla, bla. Iban en situ tomando las cosas y aprendiéndolas. Porque la comparación absoluta, como dijo años atrás Austin, cuando vino aquí el científico, dijo que nosotros teníamos la más mala educación del mundo, que éramos unos memoriones. Yo de verdad sentí vergüenza cuando dijo eso ese científico, porque éramos unos memoriones, todo lo memorizamos, pero nada lo asimilábamos. Por ejemplo, el otro día, no sé si ustedes vieron, colegas, en los memes, un niño, que incluso lo mostraron en la televisión, un niño campesino que hizo una disertación sobre todo su entorno campesino, mostró las vacas, cómo nacían los huevos, los corderitos, las épocas que yo lo encontré, eso es lo que hace Europa. ¿Y cuándo nosotros hacemos eso? Bueno, yo lo he hecho cuando he sido profesora. Yo le pedí a los niños que me trajeran sonidos del medio que los rodeaba. Hicimos un CD de los pájaros, sonido del ave, sonido de acá, sonido de allá, conversaciones de los papás mapuche, los abuelos, bla, bla, bla. Hice un CD que lo tengo hasta el día de hoy, lo he usado también en todo lo que he hecho como música, de fondo. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo creo que falta eso igual. ¿Y por qué no se puede hacer? ¿Por qué en mi escuela la podemos hacer y funciona maravilloso? ¿Por qué en la escuela de usted no se podría hacer? De que se diera una instancia transversal en donde todos trabajen un concepto en sus diferentes, digamos, formas educativas. ¿Se dan cuenta? Eso sería magnífico. Y evidentemente, como decía el director, de que no solamente para el Huachipanto se tiene que hacer esta actividad, porque esto es valórico, se tiene que hacer durante todo el año, ojalá. Por eso que es conveniente hacer algo transversal ahora, con este mismo concepto del pueblo mapuche. Investigar los epeos, las leyendas, qué sé yo, la historia. ¿Quién fue Calfulicán? ¿Quién fue Leustraro? Es una de las leyendas épicas más maravillosas. Miren, les digo con humildad, en Inglaterra, cuando estuve en la Universidad de London, ahí hablaban de Calfulicán, hablaban de Leustraro como grandes héroes épicos, y nosotros aquí ni siquiera los miramos, y en los libros así un pedacito de este porte. A mí se me llegan a parar los pelos eso. Sí, no, fíjense que hay alumnos que dicen que conocen a Leustraro por mi canción. Colega, lo digo con humildad.
Sí, sí, es una responsabilidad importante que tenemos los docentes porque finalmente, más en este contexto, en esta región, en estas comunas que estamos aquí prácticamente en el epicentro de del surgimiento de la cultura. Entonces, es una tarea gigantesca la que queda todavía. Es una tarea gigantesca, pero ustedes ya abrieron los ojos el año pasado. Lo digo Es igual verdad. con humildad, señor director. Abrieron los ojos, pero no es casualidad. Todo está dado. Porque llegan las personas pertinentes para que esa energía, esa vibración, se destape y se abre ese canal. Porque así es la vida. Nada es casualidad. Nada. Todo, La idea, todo tiene su causa y efecto. la idea es seguir avanzando. Y en ese sentido, muchas gracias, Nancy, por su observación, su reflexión, que es bastante potente, porque siempre no es primera vez que se escucha que afuera se valora mucho más los símbolos, ya acá las gestas. Lo valoran enorme. Es verdad, es verdad. Dicen dicen ellos que la sociedad y el mundo, Alemania, los estudiantes de Alemania, que está en la Universidad de Göttingen, de Liofana, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, de London, que pueden verlo ahí en YouTube, aparezco ahí con todo eso, dando una clase magistral con mi canto. Yo no cuento en la prensa tampoco esto porque no me gusta, o sea, por sus hechos los conoceréis. Uh-huh. Esa es mi filosofía de vida, por sus hechos los conoceréis. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, me encanta escuchar a Natalia, su carita me recuerda mucho, no sé si fue mi alumna, fue mi apoderada, pero Natalia no sé, ¿cómo la conozco a Natalia? Natalia, ¿cómo te conozco a ti? Usted fue mi profesora en la universidad. En la universidad, mi carita de luna, claro, en la católica. Usted me hizo una canción, ¿no se acuerda? Sí, Natalia, sí, qué lindo. Yo decía, mi carita de luna, yo he estado con ella en algún lado, en alguna parte. Oye, Natalia, bueno, profesores, perdonen que me exalte tanto, pero fíjense, les cuento que en ese tiempo que yo le hice clase a mis niños, a ustedes, mis niños, digo yo, ya son todos hombres grandes. Oye, muchos de ellos tienen grupos maravillosos, con el canto que yo les enseñé, con lo poco que tuvimos de tiempo, de repente que eran los semestres tan cortos y todo, pero de verdad fue una experiencia maravillosa. Imagínate, me robé a Sebastián Fernández y ahora está en mi banda. Seba, ves que está es uno de mis músicos. La Isabel sigue tocando y haciendo grupos grandes de música, como Gastón, igual como lo que hace Gastón, y varios, y te nombro, y te nombro, y te nombro. No, de verdad que es precioso lo que hace igual. Qué coincidencia, soy uno de acá, ¿no? Sí. Señora Patricia, nos gustaría también escuchar su postura frente a esta situación. En el fondo, ¿cuál cree usted que es el rol del colegio, de la escuela, ya, frente a esta valoración de la cultura mapuche? ¿Sí? ¿Cuál cree usted que es finalmente el rol del colegio en este contexto? Usted como apoderada, ¿qué nos podría mencionar al respecto? Porque es una perspectiva muy importante también. Active su micrófono, por favor, y nos comenta su visión. Muchas gracias. A ver, le voy a activar el micrófono, señora Patricia. Ya. Ahí sí, ahí está, ahora la escuchamos. ¿Ahí está? Ah, ya. Ahí sí. Ya. Le perdimos la imagen. Mire, ya. Mire que yo también está donde soy apoderada de primer año, allá, aquí tengo un colegio cerca, que estudió la Fresia ahí. Y resulta que me gusta ese colegio, se llama Virgen de Guadalupe. Empiezan del jardín, así como dijo del colegio, hacen actividades y bueno, los chicos ahí hacían actividades de chiquitito, eso de cultural de mapuche. Y ahí hacían el choique que se pone a bailar los chicos y hacen su epeo también, y tan son chiquititos que dicen todas las cosas que les enseñan las profesores, no se le olvidan cuando hacen las actividades. Y resulta que es muy bonito. Y ahí, por ejemplo, mi hija, la Fresia,
sabe hasta hablar de mapuche, mi hija. De chiquitita, de ahí lo enseñaron, claro que aquí nosotros igual hablamos en mapuche, pero nunca nos lo toma importancia. Pero allá lo tuve que aprender allá igual, pero de fresa no, ninguna cultura de mapuche no se le olvida. Todas las cosas, por ejemplo, las cosas de, por ejemplo, de producción de mapuche, lo produce todo. Por ejemplo, de todos los animales, por ejemplo, ella no, la lengua mapuche lo sabe todo. Y gracias por ese, la profesora, que se llama profesora la Patricia Millapi, se llama, una profesora del jardín. Y le enseñan, los niñitos, saben que entran en el escenario sin de la profesora que le estén enseñando, porque lo dejan bien más dentro. Y eso es lo que yo sé de eso, y saben eso. Se ponen también las niñas en su cultrún, bailan con su cultrún, y eso los chicos también, tan chiquititos que son, pero pueden funcionar eso trutuca que dicen que ese tiene que tener buenos pulmones, y ellos hacen eso, los niñitos. Eso yo tengo en la mente, que me gusta cómo están haciendo, pero en esa escuela yo veo, y me gustaría en todo el colegio que fueran así, sobre todo en la escuela de San Bernardo. Yo creo que los chicos ahí aprenden, hasta lo de los pueblos aprenden ahí, porque ellos, eso es muy bonito cuando se visten de mapuche también, con su cupán y con su trailón, con los niños, y con su... Antiguamente dicen que le usaban ese... Eso fue que no le dicen que es un zapato que usan de cuerito, pero como le dicen, una chala, una escota que le dicen sobre, digamos, como mapuche. No sé si ustedes lo saben, eso parece que antiguamente que lo usaban. Mi abuela no usaba zapatos. No usaban zapatos antes. Mi abuela y entonces los niños le hacían esas cosas, le hacían todas esas cosas, y saben que se veían bonitos, y ellos saben transmitirle esas cosas. Y claro, todos hacen esas cosas, es muy bonito, y siguen haciendo lo mismo. Bueno, este año le harían lo mismo, pero como en pandemia no hicieron esas cosas, y mi hija menor está estudiando ahí, está en primer año, y no se pudo, y tiene todo, por ejemplo, todos los chicos tienen su instrumento, su vestimento, le piden, y ponen todos sus chamás. Mire qué bonito. Mi hija la cultura. Sí, vive, y llevan a nosotros los apoderados le piden, yo por ejemplo, todos los apoderados, algunos le piden que lleve catuto, es una comida, o mudai, todas esas cuestiones, tradicionales, uno se pone a tomar ahí, y mudai de trigo y de maíz, porque hay dos clases de mudai que se puede hacer. Claro. Esas cosas, y nada de bebida, ¿no? Solamente de esas cosas, y todo eso, y llevamos para compartir entre apoderados y los niños, y el mote, eso es infallable. Y eso es lo que hacen en ese colegio, y siguen haciendo esa cultura. Sí, es importante lo que dice la señora Patricia, porque a veces uno se lleva sorpresas con respecto a los conocimientos que tienen los estudiantes o las vivencias que han tenido. El año pasado
en el Colegio San Bernardo tuve una muy bonita experiencia en el sentido de buscar las formas de poder acercar a estos códigos o al conocimiento. En lo personal, por ejemplo, fue el haberle pedido a algunos estudiantes que en un contexto de colegio, obviamente, pudieran aprender a bailar choique. Y me sorprendió el hecho de que hubieron estudiantes mapuches que quisieron, pero también habían estudiantes no mapuches que también se ofrecieron y querían participar y querían aprender el baile. O muchos se sorprendieron por la forma en cómo estaba estructurado el baile, porque ellos lo habían visto y muchos me preguntaban, pero profesor, yo pensé que era como saltar y mover la manta, pero les gustó mucho el código que se manejaba con respecto a hacia dónde había que girar, que si siempre tenía que tratar de ser bailarines pares, de 2, de 4, 6, hubo incluso ahí una discusión con respecto a si el choique podían participar mujeres, Hombres son los o eran solo hombres, claro, Sí. pero eso no es tan así, porque ahora en los hogares mapuche, las mujeres han tomado en cierto modo el poder y ellas algunas sí están bailando choique igual. De hecho, Sí. hay relatos de la cordillera de los pehuenches en que las mujeres bailaban también el Sí. choique. Claro, sí hay una visión un poco más, no sé si decirlo quizá un poco más machista o asociada un poco con el demostrar. Pero eso es una historia y es una herencia, ¿cierto? Que muchos niños, sean de repente mapuches o no mapuches, igual están interesados en aprender. Por lo tanto, uno a veces también ahí es donde viene la pregunta y uno dice, ¿qué representa el huechipantu en realidad en la conciencia de los mapuches y de nosotros quizás como chilenos? Entendiendo que en el ciclo natural, la lógica en realidad nos indicaría que el año nuevo debiera ser en esta fecha, en el 24, por el ciclo natural del mundo. Ahora hay una imposición, podríamos decir, entre comillas, de tener que celebrar un año nuevo, por ejemplo, en una fecha que quizá en el calendario aparece así retratada, pero no en realidad si uno lo lleva a una efectividad científica o de ciclos naturales, es como un poco extraño, como cuando uno dice, veo al viejito pascuero totalmente abrigado para la nieve, pero si aquí ya estoy en verano. Entonces hay algunas cosas pero que han ido cambiando y que se ha ido desarrollando. Por lo tanto, me gustaría dejar una pregunta abierta con respecto a qué representa o qué piensan ustedes que significa el huechipantu, o cuál es la relevancia que se le da a esta festividad en los colegios, hablando siempre en el contexto de los colegios. No sé si hay alguien que quisiera tomar la palabra. Yo creo que, yo pienso que es un momento de reflexión en el colegio, ese concepto hay que tomar, ese concepto de reflexión, porque eso es lo que nos enseñaron nuestros abuelos, a reflexionar ese día, que incluso la canción mía, Huechipantu dice, el Buñuel Huechipantu dice, ese día es el mejor, me contaron mis abuelos, que ese día es el mejor de reflexionar. ¿Por qué? Porque está ese cambio, ¿cómo decirte?, climático, no sé cómo llamarle, lunar, ciclo, todo, o sea, ya comienzan los primeros brotes a brotar desde el centro de la Tierra, el sol viene viajando, ese día el día 21 nos regaló el chau solcito todo el día, fue muy bonito ese día. Son cosas que de repente nada es casualidad porque todo está dado, todo está escrito y está con esos códigos tan profundos marcando lo que es nuestra cultura. Quizá ustedes me encuentren que yo soy un poco fanática y dirán, esta mujer es demasiado fanática, pero he visto la enseñanza de los budistas, he observado el Dalai Lama, he observado el Deepak Chopra, Brian Weiss, en charlas que ellos han dado, que incluso a mis alumnos en la universidad les comentaba, y que de verdad todo se reduce a lo que me enseñaba mi abuelo y todo lo que hacía mi abuelo, mi papá antiguamente, cómo eran. Como, por ejemplo, yo me acuerdo que yo le decía, abuelita, ¿y usted por qué no le habla nada? Yo le preguntaba, pero ¿por qué usted no le dijo casi nada, no le habló nada? Y me decía, hay que hablar solamente necesario, ¿para qué hablar palabras vanas? Así. Y es verdad.
mucho silencio. Fíjense, pues si nada más que se fijen la chiquilla, la misma Natalia, sus abuelos seguramente son callados en el campo. ¿Cuántos de ellos en el campo están mirando, escuchando el canto de un pájaro, mirando cómo brota, de repente se abre una flor y se dan la paciencia de verlo? Eso nosotros los occidentales lo hemos perdido porque yo ya estoy inmersa también en este mundo. Entonces eso lo hemos perdido, pero eso es lo que hay que enseñar a nuestros alumnos. Por lo menos yo lucho con mi canto en enseñárselo ahí. Nosotros lo enseñamos con nuestra música y todos tenemos que tener un aporte a eso. Cada profesor, el que hace historia, el que hace ciencia, el que hace bla, 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 hasta el idioma inglés. Me quedo con la última parte que mencionó. Disculpe, que la responsabilidad que en este caso usted menciona desde el punto de vista artístico, sobre todo usted, pero también estamos en el contexto educativo, ¿cierto? Entonces, finalmente, ¿cómo el colegio o cómo el sistema educativo puede valorar esta festividad del Huetripantu, por ejemplo, tal como dijo don Tomás hace un momento, sin caer en la folclorización y tratar de recoger este sentido significativo de la festividad? Entonces, me gustaría escuchar a Natalia, en ese sentido, ¿cómo crees tú que representa y qué significa finalmente el Huetripantu en el contexto educativo actualmente? ¿Y cómo podríamos llevarlo a ese sentido significativo del que estamos conversando? A ver, Huetripantu o Huiñoltripantu es entendido para nosotros los mapuches como retorno del nuevo ciclo, ya de la naturaleza, pero también es un proceso de renovación para nosotros mismos que somos parte de la naturaleza. Y en ese sentido, para evitar caer en folclorización, ¿cierto?, de la cultura, es necesario que constantemente se realice una vinculación de los saberes culturales mapuche con los contenidos educativos del currículum escolar. Es decir, no solamente nosotros vamos a esperar a junio, ¿cierto?, en el tema de cuando se acerque Huiñoltripantu y nos vamos a acordar del tema mapuche y se lo vamos a enseñar a los niños. Se trata de un proceso educativo de cómo nosotros hacemos que los conocimientos culturales sean significativos para nuestros niños y niñas, para que durante todo el proceso educativo ellos puedan ir aprendiendo y se puedan ir empapando de la cultura mapuche. Como bien decía en delante, los niños no solamente son, esta educación intercultural está dirigida a niños mapuche, sino también a niños no mapuche, sobre cómo ellos aprenden acerca de la cultura mapuche para favorecer así relaciones interculturales, ¿ya? Cómo nosotros como profesores podemos incentivar a construir relaciones interculturales, es decir, que esta sociedad pueda ser más intercultural, ¿ya? Y que se pueda conocer y valorar la cultura mapuche al igual como cualquier otra cultura. Sí, tiene toda la razón. En ese sentido, quizás tomando un poquitito también lo que estaba hablando Natalia, quizás poder escuchar también cuáles fue las observaciones que don Tomás, por ejemplo, el año pasado hicimos la participación del Huetripantu, organizamos algunas actividades. Quizás qué fue lo que más le llamó la atención con respecto a la reacción de los estudiantes y a la organización quizás de la actividad en sí. Mira, por eso yo tiendo a no relacionar el Huetripantu como una actividad de fiesta de un día determinado en un establecimiento educacional. Porque al final esto es cultura, esto es tradición, esto es historia. Y una celebración que nos permite relevar esa cultura, esa tradición y esa historia. Entonces, como el complemento de una festividad. Y por otro lado también, entender de una otra forma que es una responsabilidad del establecimiento educacional rescatar esto. Yo creo que eso es lo más importante. Y también creo que es importante y una responsabilidad del mismo pueblo mapuche rescatar la sabiduría de sus ancestros y sus abuelos. Yo creo que hay una gran responsabilidad de eso. Yo me recuerdo como experiencia, les cuento que hace muchos años atrás, no me acuerdo el nombre de la machi, pero en nuestro colegio hicimos la ceremonia donde se la nombró a ella, que era abuelita de un alumno nuestro, como tesoro vivo de nuestro país, o sea, un tesoro vivo. No sé si ustedes, el nombre no me puedo acordar de ella,
pero fue galardonada con Neculman. ella. Neculman. Claro, y la ceremonia la hicimos en el colegio y fue de gran importancia porque ahí hay una realidad. Y eso es lo que yo creo que es importante rescatar. Y en relación a lo que tú preguntas, Gastón, yo creo que eso se logró el año pasado. Dimos un paso muy importante desde el punto de vista escolar porque ya no se hizo un evento de fiesta folclórica de Huachipato, sino que se apuntó un poco más a entender un poco la cultura y vivir esa cultura dentro del mundo de nuestro colegio, que como dijo Natalia, ahí tenemos hay una diversidad de estudiantes. Pero ¿cómo se enriquece esta diversidad? Rescatando esto, y yo creo que eso es muy importante. Sí. Sí, es importante eso, y los conocimientos previos que traen los estudiantes. A veces hay sorpresas con el hecho de darse cuenta de que conocen mucho más de los códigos o de qué hacer en el contexto mapuche, pero que a veces no lo relacionan con el pueblo mapuche, sino que es un conocimiento que lo traen nada más y no lo asocian con algo. No sé si Hernán tendrás algo también que comentar o decir con respecto a la temática, que también fue partícipe importante también de la actividad del año pasado y bueno, y de este año también. Bueno, sí, recogiendo un poco la experiencia del año pasado, yo creo que lo más llamativo para los niños fue vivenciar un poco desde el inicio del día hasta el término con una fiesta, ¿cierto? Con este concierto que se realizó. Pero lo más importante yo creo que fue que los niños entendieron cuál es el significado detrás de cada ceremonia que se realiza, ¿ya? Y hay valores asociados muy importantes que el colegio debe rescatar. Por ejemplo, el compartir, el intercambiar. Esto de intercambiar semillas, trabajamos con unos cursos, intercambiar semillas, por ejemplo, explicar para qué sirve, intercambiar hierbas, ¿ya? Entonces, fueron situaciones nuevas y que a los niños les llamó mucho la atención también. Tuvimos un inicio, claro, todavía estamos tratando de inculcar en los niños este interés, ¿ya? Y llamar la atención también, sobre todo porque la cosmovisión mapuche finalmente es muy interesante. Cómo se vincula finalmente el hombre con el medio y el hombre también con su semejante. Entonces, o incluso va tomando relevancia porque se contrapone a muchos de los valores y el individualismo que hoy día se propone, no digo en toda la sociedad, pero sí en gran parte de la sociedad, ¿ya? Y que llama finalmente a eso. El pueblo mapuche, su cosmovisión, su forma de vida, llama a todo lo contrario finalmente. Así es. Sí, siempre, perdón. Sí, continúa. Sí, un poco vinculando también eso, es importante quizás también ponernos como tarea el que nosotros como docentes, el poder también empezar a investigar, empezar a enriquecernos un poco más con el conocimiento de la cultura mapuche, porque como dijeron anteriormente, hay una diversidad muy grande dentro de una sala de clase, y mucho más en estos tiempos en que hemos tenido llegada de inmigrantes, que nos hemos visto en otros contextos. Entonces hay un mundo que nosotros tenemos que ir como abordando y tenemos que prepararnos. Y en el contexto de acá, de la 9ª región, tendría que ser como una especie de misión de cada profesor, el tener que también adquirir conocimiento de la cultura mapuche, porque estamos insertos en un contexto de la 9ª región, que es reconocida como un contexto mapuche. Entonces, eso también enriquece y ayuda a poder aportar y a poder desarrollar también actividades, a poder diseñar estrategias que tengan una vinculación, ¿cierto?, con la cultura mapuche. Sí, es verdad. Sí, desde ese punto de vista, desde esa vinculación, me gustaría consultar a la señora Patricia, desde su experiencia personal, finalmente, ¿cómo ha vivido esa vinculación ya de estas festividades? Pero esto lo queremos ver desde el otro punto de vista, de las familias, de las comunidades, ¿ya?
de los grandes exponentes de la cultura mapuche, ¿qué tanto se han visto incluidos, qué tanto se han visto considerados en el sistema educativo para celebrar, para conmemorar estas fechas tan importantes? Señora Patricia, si nos pudiera usted desde su experiencia relatar qué tanto finalmente los colegios o algún tipo de institución a usted le consultan estos días importantes para saber más, para conocer más. Si nos pudiera activar su micrófono. Quizás no lo entendió la mía. Sí, es que necesito que me confirme si... ¿Está apagado el micrófono, Hernán? Sí, está apagado su micrófono. De la señora Patricia. Sí, está apagado. Sí. Señora Patricia. Bien, si alguien mientras tanto puede contestar la consulta, en el fondo, ¿cómo es la vuelta de la pregunta? ¿Sí? ¿Cómo finalmente la cultura mapuche es considerada desde las instituciones, ¿ya? Y más todavía en estas fechas, en estas festividades. Si hay realmente un interés, si ha crecido, si se ha mantenido, si ha disminuido, ¿cómo lo visualizan al respecto? Dejo la palabra para quien quiera responder. Yo creo que también el pueblo mapuche ha ganado un espacio, así como la Natalia, estudiante, y en todas las áreas se ha ganado un espacio, o sea, hay una apertura de conciencia en que, por ejemplo, yo para investigar sobre el collón me costó harto, porque en la universidad había muy poco investigación sobre el collón, un ejemplo. Había muy poco investigación sobre lo que significaba, por qué era el collón, y fui preguntando hasta descubrir. Entonces pasa de que hasta hace 10, 15 años la cultura no quería salir al aire, no quería salir que lo conocieran tanto. Por ejemplo, ¿se dan cuenta? Era como muy así introvertida, muy intro, hacia adentro, no quería darse a conocer. Ahora hay como un renacer, que si ustedes se fijan en las páginas sociales, miles de niños hablando como la vestimenta, cómo se hace la sopaipilla, qué es lo que es el huetripantu, los epeu, las leyendas, etcétera, etcétera y etcétera. Pero hay un detalle. Si tú vas a Santiago y hablas con alguna escuela, un colegio de élite, o escuela de clase media o de clase obrera, trabajadora, y le preguntas tú, los más humildes de las escuelas proletarias, eso saben, los profesores ponen en las mallas curriculares lo que es el huachipantu, pero por ejemplo tú le preguntas a una escuela de élite, ¿qué es lo que es un huachipantu? No tienen idea, no saben ni siquiera quiénes son los mapuches. Sí, es verdad. Porque también hay una discriminación, también hay un racismo, y eso tenemos que enseñarle a nuestros alumnos que no debe existir racismo, porque somos ya, nosotros la sociedad y el mundo, somos una sola sangre. Ese es mi concepto. No existe el haitiano, aquí. Esta pandemia nos enseña eso. Ojo con eso. Estos códigos nos están diciendo que no somos nada. Absolutamente nada. Y que lo que tenemos, en cualquier instante nos vamos y nos lo llevamos. Y tenemos que cambiar obligatoriamente el concepto de que somos todos uno. Pero nuestra cultura también ha sido pisoteada, ha sido vejada, ha sido sepultada por todas las riquezas materiales que tiene. Porque cuando yo leí en España una carta del Villagra que le hace al rey Carlos V, le dice, estos indios son impresionantes, son altos, yo lo leí, era con su puño y letra, está en Toledo, y sabe que dice, estos indios son enormemente altos, comen un fruto que les mantiene la dentadura preciosa, preciosa, con esas palabras, y esto es un vergel. Ellos casi no trabajan porque todo se los da la tierra. Y viven en este Edén textual. Pero ellos no vinieron a la conquista,
vinieron a robarnos el Edén. Y eso lo sabemos todos, lo sabes tú. No podemos ponernos una venda en los ojos. Y los jóvenes que han despertado ahora en la universidad, los jóvenes que tienen conocimientos intelectuales mapuche, ahora están también en ese despertar, que es lamentable. Pero es lamentable porque tienen razón. Porque si ustedes van a Temucuicui, que me ha tocado ir con mi canto, con mi música, y ver a los niños llenos de perdigón en la espaldita, ¿qué significa eso? Por vivir en un lugar en donde hay forestales, en donde no hay agua, colegas, no hay agua. Fíjese que yo estuve en una charla, estaba Gastón igual, el año pasado fuimos a Ercilla, y sabe usted que llega un alumno y dijo, estábamos hablando de la naturaleza, y dijo, un niño mapuche, dijo, sí, dijo yo, el único guaye que tengo enfrente mío y atrás de mi espalda está lleno de forestales. Y no tenemos agua. ¿Cómo te crías tú? ¿Cómo tu mente reacciona ante tal injusticia? Sí, es verdad. Entonces, eso, por ejemplo, yo le recomendaría al colegio igual que tuviera esa apertura. Nosotros lo hicimos años atrás en el Guacolda, el primer liceo experimental de Xochol. Teníamos un día, que era el Día del Estudiante, y hacíamos charlas. Y venían gente, qué sé yo, intelectuales a dar charlas, poetas, etcétera, dirigentes mapuches daban una charla y hablaban sobre lo que significaba, lo que era la verdad, porque nada de eso está escrito en ninguna parte. ¿Se dan cuenta? Pero yo soy una luchadora constante en mi canto y en mis recitales de decirlo. Por favor, aprendan de la cultura de verdad, de la humildad, de los códigos maravillosos que tiene, el respeto, los valores de la naturaleza. Porque siempre yo he pensado que yo soy el todo, del todo, que una piedra está dentro de mi cuerpo, que el mar está dentro de mi cuerpo, que la naturaleza vive en mí y que yo soy parte de la naturaleza. Ese es el concepto más lindo y el código más maravilloso que me enseñaron mis abuelos. Quizás lo importante en ese sentido es que se ha ido de a poco rescatando la figura, ¿cierto?, del mapuche, de la cultura mapuche, y en los casos como el que hemos estado conversando, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ahora me gustaría ver si señora Patricia nos puede relatar cómo se ha visto usted considerada últimamente en el contexto o en estas festividades. Por ejemplo, esta misma llamada, esta misma invitación, ¿es más recurrente o recién ahora es la primera experiencia que usted tiene donde le invitan a participar de una institución como un colegio, pero puede ser cualquier otra, incluso puede ser una iglesia, por darle un caso? ¿Cómo ha sido su experiencia en ese sentido? ¿Se ha visto más involucrada con otras instituciones para saber más de la cultura mapuche? La escuchamos, señora Patricia. La invitación, bueno, la invitación de ahora, bueno, todo es así como existen los celulares y todo, pero antes dicen que no era así. Uno tiene que, para invitar a una persona, tiene que mandar a una persona el que le dicen el huerquén. Eso son lo que mandaban la gente, pero bueno, ahora ya no es así las cosas, están cambiando mucho de cultura mapuche, porque se están saliendo casi en la cultura de mapuche. Todos de la, como solamente de, todo digamos en eléctrico nomás casi, no trabaja. Por ejemplo, trabajar también en el campo, en la cultura del mapuche. Antes trabajaba uno de tempranito, salían a trabajar en Güelle, que era con arao. Antiguamente, mi abuelo lo hacía así, trabajaban salían a las 5 de la mañana para trabajar en eso, para sembrar el trigo, sembrar
papa, todos esos culturales. Pero lo que pasa es que ahora ya no existe huelle a trabajar ni al arao, solamente en cosas de tractores, y el cultivo en la tierra es todo como el trigo ya no tiene todo mucho químico. Antes no tenía químico. Solamente se sembraba lo que mi papá lo que hacía, a donde alojaban los animales, esos guanos de los animales lo sacaban del verano, sacaba y lo dejaba una parte a donde hay más sol y quemaba eso, se quedaba como una ceniza. Y antes de sembrar el trigo, sembraba con puro eso. Y sabe que el trigo ya eso dicen que tenía todo, no tenía químico, no tenía nada, y resulta que por eso dicen que ahora el trigo, cuando uno está cosechando, es puro químico, por eso hay muchas enfermedades. Por lo tanto, por el pan, uno según dice por ejemplo, yo tengo un viejito suegro, siempre conversa, dice que antiguamente comía muchas cosas por eso la persona dura mucho, que comía todas las cosas que ahora hasta esa es la que sale en el trigo, ese que le dicen napor, que le dicen que se hace comida, se hace con trigo lavado, se lava y se hace ese que le dicen el pisco, que es la comida que hacen la antigua. Y eso dicen que la persona que resulta que eso lo hace vivir, no le ataca la enfermedad a los viejitos. Yo aquí tengo un viejito que sea un suegro que tiene 90 años. Dice que ese se servía antes. Y hasta lo que se mantenía comiéndose esas cosas nomás de los piscos, y porque el trigo era todo natural, no tenía químico. Porque ahora, por ejemplo, todo el trigo, hasta las papas, se siembra con todo químico. Y esa es la cultura que yo ha sido antes, ahora no es así. Todo es químico. Y por eso me dice mi suegro que no, y por eso es que hay mucha enfermedad, porque yo, por ejemplo, mi suegro ahora no tiene ni una enfermedad, no tiene presión, no tiene la diabetes, no tiene nada. Y ahora todos los jóvenes de 40, de 30 años ya tenemos su diabetes, su presión alta, todo. Es por eso, dice que tienen esas cosas, dice, porque es puro químico. La cosa que sembramos ahora es todo, no es como antes. Hasta nosotros sembramos 1 kilo de arveja, 2 kilos de arveja, le llamo bono, antenor, que era todo con guano de animales. Eso es mi cultura que sé antes, pero ahora ya no existe esa cultura, casi. Muy algunas personas trabajan con eso, pero es poco lo que trabajamos. Por ejemplo, yo siembro poroto, le echo ese guano juntamos un poquito esos guanos de animales, lo hacemos quemar con ese, lo hacemos, y entonces el poroto, cuando uno vende su poroto, lo compran más porque tiene más sabor, porque lo siembran con los químicos, tan desabrida, que no se cuecen. Esas cosas ahora están de la cultura de los mapuches, ya no es igual como antes. Claro. Esa es mi respuesta, que yo sé de ahora, que todos trabajamos con químicos.
Por eso existe mucho la enfermedad, porque ya no es como antes. La vida. Y la vida de antes dicen que la comida era de puro natural. Claro. Todo natural. Hasta, digamos que ahora hasta los pollos le damos trigo y están comiendo químicos. Entonces nuestra cazuela que ya está con químicos. Entonces, entonces que bueno, esos son temas bien importantes. Sí, son temas bien relaciones que uno puede ir haciendo con respecto a los tiempos, cómo se van dando. sí. Quizás pensando también un poco en lo que era antiguo y lo que es ahora. Y sería importante quizás también conocer la opinión de Natalia con respecto a cómo ella ve la evolución que ha habido, por ejemplo, en los colegios con respecto a lo que era, entre comillas, la introducción o la inserción de la cultura mapuche asociada con un huachipantu a lo que actualmente se está haciendo en los establecimientos educacionales. Quizás podría hacer una observación con respecto a lo que era y a lo que quizás ha podido observar actualmente, cómo ha ido evolucionando o avanzando o retrocediendo. Quizás sería importante escuchar también tu opinión en eso. A ver, yo pienso que siempre va avanzando, ¿sí? Yo siempre prefiero verlo así, porque en realidad el hecho de que se produzca esta sola instancia de hacer un conversatorio y hablar de este tema, nosotros ya estamos contribuyendo, ¿cierto?, a una educación intercultural, a considerar saberes culturales, y entonces yo creo que de un tiempo a esta parte, hasta ahora, en la actualidad, yo creo que en realidad se ha ido considerando de mejor forma la cultura mapuche, los saberes mapuche y todo lo que ello conlleva, ¿ya? Sin embargo, yo considero que es muy importante que se incorpore, ¿cierto?, la asignatura de lengua indígena, porque eso permite también el diálogo de saberes, ¿ya? Y a su vez favorece a que los niños y niñas se puedan sentir orgullosos. Yo creo que en realidad lo más importante de poder abordar el Mapuzungún tiene que ver con que los niños se sientan orgullosos y también puedan aprender de una cultura que es muy cercana a ellos y que a lo mejor no conocen por diferentes motivos. Tienes razón. Bien, Gastón, ¿no te escuchas? Tu micrófono está desactivado. Ahí sí. Disculpe. Bueno, es importante tomar todos estos comentarios y todas estas conclusiones también un poco que hemos ido haciendo con respecto a cómo poder abordar o cómo poder darle un sentido más organizado quizás a la vinculación con la cultura mapuche. Este fue un conversatorio que nació como quizás una necesidad también de dar espacios para poder conocer, porque uno con el contexto de docencia no puede tener la verdad absoluta. Hay muchas miradas, muchas ideas, muchos conceptos que se tienen que tomar en cuenta, y en especial cuando hablamos acerca de la cultura mapuche y la cosmovisión mapuche. Hay que ser muy cuidadoso de pronto con lo que se pretende. Quizás como para ir completando un poco ya este conversatorio, nos gustaría quizás escuchar unas reflexiones finales con respecto a la temática que se ha hablado el día de hoy, unas conclusiones finales con lo que cada uno de los invitados del día de hoy piensa, y quisiera concluir, ¿cierto?, con respecto al conversatorio. Nancy, no sé si te gustaría comenzar a ti, hacer un cierre. Bueno, yo quiero agradecer, sí, Gastón, quiero agradecer la invitación que me hicieron, porque es interesante escuchar a la ñaña que habló, sobre todo, la hace reflexionar a uno, de que ahora todo es químico, etcétera, que es lo que, justamente es lo que la sociedad y el mundo estamos viviendo en este instante, que vamos a tener que cambiar sí o sí.
a los orígenes de nuestras razas originarias, a las enseñanzas, a los saberes, a todo el kimún que tiene la tierra y el pueblo mapuche y todas las razas originarias del mundo, que vamos, como estudiantes los niños van a tener que saber esos códigos. Qué importante que el director esté preocupado y el jefe de UTP de esta temática, porque significa, como dice Natalia, un vuelco muy grande a esta educación que ustedes quieren tener para el bien de sus alumnos, que es lo que uno lucha, que uno lo hace con tanto amor. Ustedes son maestros que aman lo que hacen, se sienten con placer en el aula, porque el maestro que va al aula obligado no vale nada, mejor que se retire y haga otra cosa. El profesor aquí tiene que ser entregado, tiene que entregar su alma, su espíritu, su talento y todo al espíritu de ese joven que va a quedar impregnado para toda la vida. Ese es el profesor verdadero. Y ese profesor, el director lo tiene ahí, frente a él. Y pienso yo de que esta temática tienen que tomarla en serio, junto con Natalia, con el jefe de UTP, el director, Gastón, y hacer una actividad transversal en el futuro, como conclusión final, para que el colegio sea como un colegio que de verdad pueda tener un conocimiento de lo que son los valores de la raza originaria. Eso sería mi conclusión final y agradecimiento. Que el Chao me los bendiga y me los proteja. Pronto, si Dios quiere, ya nos veremos. Gracias, Nancy. De ahí vamos a hacer la despedida general. Natalia, no sé si te gustaría también hacer una conclusión con respecto a la conversación de hoy y algo que quisieras también aportarnos en este conversatorio. En realidad agradecer la instancia que se generó para poder conversar acerca del Wiñol Tripantu y también entregar un mensaje a la gente que a lo mejor está escuchando y que de repente puede tener algunos prejuicios, algún estereotipo negativo en relación a la cultura mapuche, invitarlos a conocer nuestra cultura de la cual somos parte. Yo soy parte y yo me siento orgullosa de ser mapuche, pero ha sido un camino largo, ¿ya? Desde la infancia hasta la universidad. Entonces, en realidad, invitarlos a que conozcan nuestra cultura y se van a ver maravillados de conocernos. Eso. Muchas gracias Natalia. La señora Patricia, quizás un mensaje, conclusiones finales de lo que se ha hablado acá hoy día, algo que quisiera decir para... ¿Habilitar su micrófono, señora Patricia? Ahí sí. La escuchamos, señora Patricia, díganos. Ya. En primer lugar, muchas gracias por invitarnos, por mi presencia. Y bueno, hay muchas cosas más de cultural, pero uno de repente se lo olvida. En otra oportunidad habríamos más, voy a preguntarle más lo más antiguo, por ejemplo, mi suegro, voy a conversar con él cómo era más adelante. Y en otra oportunidad tendríamos más conversaciones. Eso es mi palabra. Muchas gracias. Gracias, señora Patricia. Don Tomás, si usted también nos pudiera dar sus conclusiones, sus opiniones finales con respecto a la temática de hoy o a lo que quisiera expresar también. Mira, quiero agradecer a las personas que participaron y felicitarlo a ustedes por la organización. Pero más que dar una opinión mía, quiero leer un párrafo que yo creo que grafica muy bien lo que es la cultura mapuche. Y está relacionado con un instrumento mapuche, que es el cultrún, que dice lo siguiente: con su forma parabólica y su dibujo es una metáfora de la tierra y la cosmovisión mapuche. Yo creo que eso es como que lo grafica y lo que pudiéramos como definir un poco lo que para mí queda después de toda esta conversación. Yo creo que lo interpreta muy bien. Muchas gracias, don Tomás. Bueno, quisiera dar mi conclusión final y después dar las conclusiones de Hernán que nos despida el día de hoy. Darle las gracias a todas las personas que están el día de hoy con
con nosotros en este conversatorio. Esta es una temática que no es rápida ni fácil de conversar. Hay muchas ideas y muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Esta fue quizás el inicio de quizás algunas actividades posteriores que podamos hacer y conversaciones. Es tremendamente enriquecedor el poder conversar, el darse el tiempo para conversar, y eso es un código, y eso es algo netamente mapuche, ¿ya? El conversar, el hablar, el comunicarse, el entenderse. Agradeciendo siempre el espacio que nos ha brindado el Colegio San Bernardo para hacer estas actividades. Esperamos, cierto, obviamente, que seguir madurando estas ideas y estos conversatorios que vayan mejorando. Así que muchas gracias a todos, Nancy, Natalia, la señora Patricia y don Tomás. Muy contento por este conversatorio. Bueno, y Hernán, también los agradecimientos por el trabajo también. Y le doy la palabra a él para que ya nos despida. Sí, bueno, reiterar el agradecimiento, la voluntad también de acceder a la invitación. Así que muchas gracias por cada una de sus reflexiones, por cada una de sus impresiones al respecto, porque nos ayuda a aprender, a valorar y a sentirnos también cada vez más sensibles a la cultura mapuche finalmente, despertar esta sensibilidad y que finalmente hay mucho que se puede aprender, desde los valores ya que se han conversado ya, y que contiene la cultura mapuche, hasta ese sentido de pertenencia, esa alegría de pertenecer finalmente a esta cultura. Cierro con este caso. En la mañana estuve en una reflexión con niños de sexto y les pregunté, ¿alguien participa en alguna familia, alguna comunidad? Y sabe que un niño de 10, 12 años, 9, 10 años, con tanta alegría y con tanta soltura, comentando su experiencia a sus demás compañeros. Yo le decía, ¿sabes que yo a tu edad probablemente me hubiese avergonzado de comentar? Porque antes era así, lamentablemente, pero hoy día vemos que los niños están ávidos de compartir de esta misma experiencia que contaba Gastón, ¿cierto?, en el Purrún. Entonces, falta solamente, yo creo, dar el impulso y encaminar un poco más para conocer la cultura mapuche. Así que con esa reflexión me quedo también, y les doy las gracias nuevamente por estar presentes. La idea era transmitir esto por Facebook, pero por temas técnicos no se pudo hacer en directo, pero vamos a subir la grabación del foro y lo vamos a publicar prontamente en la página del Facebook del colegio, ¿ya? Así que eso sería. Muchas gracias por su presencia, ya que tengan un resto de semana y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Adiós, Gracias, Nancy. Gracias, Natalia. Gracias. Muchas gracias, Chao. Patricia. Que estén muy bien. Chao, adiós. Muchas gracias.